Hola a todos y todas, aquí vamos a empezar ya con el tema 5, en el que vamos a hablar de los productos de ortopedia, los que podemos dispensar también de óptica y un poquito de las audioprótesis, ¿vale? Bueno, aquí ya sabéis que tenéis el índice en el que, bueno, lo he ordenado primero empezando por la parte de ortopedia, que al final es un poquito la más amplia, y en el que luego las patologías van a ser al final todas muy similares, pero que van a afectar a distintas partes del cuerpo. Luego también vamos a ver el pie, porque es cierto que en la oficina de farmacia se dispensan muchísimos productos para tratar afecciones no muy importantes, pero que sí afectan a muchísima gente, como pueden ser los callos o los juanetes. Luego vamos a hablar un poquito de óptica, cómo funciona el ojo y los problemas refractivos que más podemos encontrar y qué productos vamos a poder dispensar en las oficinas de farmacia. Y por último vamos a hablar de de las audioprótesis. Bueno, tener en cuenta que los que entendemos un poquito por ortopedia, pues esa parte que se encarga un poquito de tratar lo que vienen a ser lesiones y enfermedades pues que afectan al sistema musculoesquelético, ¿vale? A los músculos, a los huesos. Y los productos que vamos a encontrar de ortopedia van a tratar precisamente pues este tipo de lesiones o patologías. Normalmente la mayoría de las cosas que nos vamos a encontrar en oficinas de farmacia van a venir pues prescritas por un médico, recomendadas por un médico, por un traumatólogo, etcétera. Pero es verdad que muchas veces hay alguna pequeña molestia que no es incapacitante, no hay una lesión tan grave y hay mucha gente que sin pasar por el médico pues va a venir a la oficina de farmacia pues a pedirte alguna muñequera o alguna tobillera porque ya saben qué lesión tienen y simplemente la que tienen se la ha dado de sí, etcétera, etcétera. Entonces vamos a encontrar un poquito ambas situaciones. Aquí vamos a empezar con las patologías que pueden afectar a la zona del cuello, es decir, al dolor que viene desde la parte baja de la cabeza a la primera parte de la espalda, o sea, la zona, vamos, lo que se refiere a la zona del cuello, que lo más habitual que vamos a encontrar son los esguinces, que es lo típico que pasa, por ejemplo, cuando hay un accidente de coche, el latigazo este que conocemos. Luego ya con un poquito más de gravedad, pues las hernias discales, en las que simplemente el disco que está entre las vértebras, pues o bien pierde consistencia o puede incluso salir y acaban al final produciéndose roce entre las vértebras. Luego ya claro, en una situación muchísimo peor, pues puede llegar a haber fracturas, que las vamos a ir aquí viendo por orden, pero bueno, una fractura a nivel de las vértebras de, de la zona cervical. ¿Qué podemos encontrarnos luego en la oficina de farmacia para estos tipos de patologías o lesiones? Pues los collarines, que vamos a tener varios tipos, más blanditos para simplemente parar un poquito la movilidad, pero luego ya vamos a poder encontrar semirrígidos, incluso rígidos, en el que prácticamente no se puede producir ningún movimiento en el cuello. Pasamos un poquito más para abajo, hemos empezado por arriba por el cuello, vamos a la zona del tronco y al final las patologías que vamos a encontrar son las mismas, pero bueno, un poquito más abajo. Un dolor por cualquier problema que puede ser muscular, por postura, sin más, ¿no? Una dorsalgia que al final es un dolor en la zona dorsal, que nos puede haber pasado a todos por cualquier ejercicio que has hecho mal o porque has sobrecargado la zona y que bueno, no tiene ninguna importancia. Pero luego ya sí, pues igual, las hernias de disco, que es exactamente lo mismo que te puede pasar con lo que hemos dicho en las del cuello, pero un poquito más abajo. Y las fracturas, pues igual. Aquí, bueno, pues mira, comentaros un poquito que es verdad que las fracturas vertebrales pues puede venir por una lesión, por un accidente, etcétera, etcétera. Pero es verdad que ya que estamos hablando de farmacia y en la oficina de farmacia, las fracturas vertebrales también se producen muchas veces por caídas simples en mujeres que tienen osteoporosis, que dan un poquito o sea, los especialistas les dan esa pista. Uy, ¿cómo ha podido esta mujer por una caída tan simple que es el bajar por las escaleras haberse roto una vértebra? Porque romperse una vértebra no es tan fácil. Entonces es verdad que, bueno, esto como un comentario que lo veréis más de una vez, pues eso, mujeres que han tenido una pequeña caída, han tenido una rotura
en las vértebras o una pequeña fractura y justo después ya le han diagnosticado osteoporosis. La escoliosis es una desviación, que es verdad que o sea, en la oficina de farmacia las fajas y todo lo que vamos a tener no van a poder tratar ya tampoco este tipo de patologías cuando hay desviaciones, porque ya cuando hay desviaciones son unos tipos de fajas que, bueno, las tenemos ahí recogidas, pero que las mandan especiales, que sí que los tienen que hacer en centros de ortopedia, en las que tienen que tomar las medidas del paciente y hacerlos completamente ajustados a su cuerpo, porque van con unas fijaciones y unas estructuras mucho más complicadas y difíciles de adaptar, entonces por eso tiene que buscarse que sea exactamente las mismas medidas de la persona. Para estas lesiones que hemos comentado aquí, pues vamos a tener fajas de algodón, que son las más blanditas, que se pueden poner incluso solamente pues, cuando hay un pequeño dolor, solamente con la zona, con aportar un poquito de calor, a veces ya directamente vienen bien. Y luego ya van a venir las reforzadas, que pueden tener ballenas o bandas para, para, para tener mucha más sujeción, para evitar el movimiento. Y luego a mayores, es verdad que se usan mucho también ahora que vienen un poquito mejor diseñadas, no tan ortopédicas precisamente, las fajas de neopreno. Pues directamente como un poquito de prevención. Algunas vienen con bandas también para sujetar. Suelen ser un poquito más pequeñitas, más cómodas de poner y la gente las usa pues para trabajar. Personas que tienen que a lo mejor hacer levantadas de estas de cargas, las llevan sin existir una patología ya en ese mismo momento, pero sí para prevenir. Y además, pues eso, no son tan incómodas como las que ya son las reforzadas. Y luego comentaros aquí las fajas de embarazadas que, o sea, vienen un poquito pues también por la prevención, por cómo les cambia la posición del cuerpo. Hay veces que tienen una sobrecarga en la zona de atrás que puede derivar incluso en una ciática. Entonces muchas de ellas, en cuanto notan un poquito de molestia, se ponen unas fajas que son especiales, porque la zona de la barriguilla, pues claro, evidentemente es más fina para que se la puedan ajustar. Y evitan corregir un poquito pues, la postura que tienen en el cuerpo por el vientre. Luego ahora pasamos al hombro, que aquí ya es una de las articulaciones que se mueven. Entonces aquí tenemos muchas opciones a veces ya de lesión, puede ser por cualquier cosilla, desde levantar un peso más grande, bueno, cualquier cosa, pero bueno, al final la mayoría de ellas son musculares. Si hay rotura, evidentemente es una cosa un poquito más seria, pero bueno, a nivel de oficina de farmacia es verdad que no tenemos muchas opciones. Se pueden, hay como, hay como, a ver, es que no son como coderas, claro, son simplemente para el hombro y lo inmovilizan, pero son, son muy, o sea, se usan muy poco. Lo que al final hacen cuando hay una lesión de hombro es siempre inmovilizar con vendaje. Entonces es verdad que no vamos a encontrar muchas, muchos productos de ortopedia para este caso, pero por eso, porque se consigue hacer muchísimo mejor con la inmovilización directamente por vendaje que te hacen los especialistas, ¿vale? Para el codo, pues sobre todo las epicondilitis o el codo de tenista, que ya lo veréis que hay mucha gente que lo tiene, no solo, bueno, se llama lo del codo de tenista, pero es verdad que no, que lo padecen los tenistas, pero lo padece muchísima gente. Pues por práctica de deportes también, pero sobre todo por hacer algún ejercicio muy repetitivo, que puede ser, por ejemplo, los camareros y camareras con, el, con, el, con la bandeja, incluso gente que tiene unos gestos propios en los que levantan mucho los brazos para hacer cualquier actividad, pues pueden tener el codo de tenista. Es eso, que es una patología que afecta a muchísima gente, que ya los veréis y realmente se suele tratar pues con las coderas y luego son coderas las que vienen con una especie de tira o cinchas, se llaman cinchas, en la que aprietan justo esa zona, la zona del tendón, para producir alivio, para que se baje esa inflamación que hay en los tendones del codo.
Pasamos a la mano y claro, bueno, la mano sobre todo es vamos, la zona de la muñeca, que pueden ser desde el síndrome del túnel carpiano a problemas de tendinitis en el pulgar, sobre todo, que es una diferencia grande, ¿no? La zona en la que duele la parte más interna de la muñeca y luego las zonas que se vienen del pulgar, que suele ser también por ejercicios repetitivos que hacemos en el trabajo, con lo que sea, que hacen que acabe hinchada o bien la muñeca o bien la zona del pulgar. Pero bueno, se nota como que una zona es, o sea, para diferenciar una de otra, la zona del pulgar se ve evidentemente que va en línea recta hacia el dedo pulgar, y sin embargo cuando es el túnel carpiano u otro problema relacionado sobre todo con la zona de la muñeca, no del pulgar, el dolor es más hacia la zona que corresponde más al hueso o al dedo meñique, vamos, que se diferencia bastante bien. Aquí hablamos un poquito de eso precisamente, lo del túnel carpiano, que es muy habitual. Y es muy habitual, pues igual, o sea, lo de antes se llama el codo de tenista y tal, y aquí lo del túnel carpiano es que afecta muchísimo a la gente que está usando ordenadores de continuo. Y es que ahora mismo el ordenador para trabajar lo usa todo el mundo. Entonces conviene ayudar a la gente en usar posiciones correctas y cómodas para evitarlo, porque es verdad que le pasa, es que incluso gente súper joven, como ya lo llevamos usando desde que empezamos en el colegio, hay determinadas posturas que producen este dolor que puede llegar a ser muy intenso. Hay gente que lo nota de continuo, latente, no solamente cuando está trabajando, no es un dolor bastante molesto. Y lo que vamos a encontrar para tratar las afecciones que afectan a la mano, pues van a ser las muñequeras. Las sencillas, estas que solamente inmovilizan, pues no tienen ninguna extensión más allá que la zona de la muñeca, suelen ser como una especie de banda simplemente que aporta un poquito de sujeción a la zona de la muñeca. Y luego sí que diferenciar entre las metacarpianas, que pillan la zona de la muñeca, incluido la zona alta de la mano, y sin embargo las metapulgares son las que pillan el pulgar entero, para la zona que no se mueva sea la de pinza que hace el pulgar, ¿vale? En el muslo pues nos va a pasar un poquito como el hombro. Es verdad que no vamos a, o sea que dolores de cuádriceps pues siempre puede haber, sobre todo por las sobrecargas, en deportistas pasa muchísimo, pero normalmente tampoco hay unos productos de ortopedia muy claros, salvo las busleras, pero no vamos a encontrar muchísimos tipos, suelen sujetar un poquito la zona y nada más, no tenemos muchas más opciones, son zonas como muy extensas que es verdad que para problemas bastante más serios pues tienen que hacer unas inmovilizaciones a nivel pues eso, de enfermería. Con con los productos de ortopedia no se puede hacer mucho. Sin embargo, con la rodilla sí que vamos a encontrar muchas patologías y también muchos tipos de rodilleras para ayudar a que estas patologías se minimicen. Vamos a tener problemas en rodilla pues a nivel de cartílagos, a nivel del menisco, a nivel de tendones. Las articulaciones, por desgracia, claro, son las que al final sufren más, ¿no? Como lo que comentábamos antes del muslo. En el muslo, pues sobre todo tienes roturas, o sea, roturas de fibras, pero en las articulaciones siempre vamos a tener más problemillas. Luego, dependiendo un poquito de la patología que haya, vamos a poder encontrar rodilleras que se adapten mejor a esa patología que puede tener el paciente. Cerradas, o sea, completamente cerradas, sin el agujero que viene para para la zona de la rótula, o abiertas para que dejen la zona de la rótula con descanso. Las vamos a encontrar o sea, sin refuerzos, con refuerzos. Algunas las vamos a poder ajustar con velcro. Por ejemplo, pues, para gente que haya salido de una operación, que no es lo mismo cuando sales con toda esa hinchazón en la que solamente necesitas un soporte para favorecer que se vaya cicatrizando todo eso, cuando ya necesitas ir mejorando la lesión y tienes que achuchar un poquito más, hacer un poquito más de presión. Entonces el velcro nos va a permitir modular esa intensidad de sujeción.
Las vamos a encontrar algunas que van a ser muy, muy rígidas. La mayoría es verdad que en cuanto ya se necesita cubrir una patología, van a tener siempre algún flexo o alguna varilla para que no se mueva esa rodilla. Pero claro, ese nivel de varillas puede ser desde una varilla muy simple, muy, muy fina, muy elástica, a aquellas que directamente pues prácticamente no te dejan hacer el gesto de la rodilla, que es la flexión y extensión. Y luego a mayores, pues lo que también os comentaba al principio, que hay algunos modelos que tienen que ser hechos por un especialista de ortopedia, que las tienen que hacer a medida. O sea, cuando hay a lo mejor ya una rotura, pues eso, de una pierna entera y prácticamente es más una prótesis casi que un producto de ortopedia, ¿vale? O sea, inmovilizan por completo la pierna y van incluso ajustadas con placas metálicas. El tobillo, pues es verdad que es otra de las zonas que nos vamos a encontrar además muchos pacientes que vendrán del médico porque ha sido un esguince y demás, y gente que ya directamente conoce su patología y que a veces por un poquito más de sobrecarga o lo que sea, te vienen y te dicen que eso, que necesitan su rodillera que ya no les aprieta y saben a lo que se enfrentan, ¿vale? Que esto es una de las más comunes que vamos a encontrar. Para tratar pues estos esguinces, que es lo más habitual, o algún problema que haya en los ligamentos, pues siempre, o el tendón de Aquiles también, que es muy habitual, vamos a tener las tobilleras, que van a hacer un poquito de ajuste en la zona del tobillo, van a limitar un poquito también el movimiento. Y bueno, igual que las rodilleras, vamos a encontrar pues las que sean muy simples, como una especie de tubo sin más que da sujeción, o ya les vamos a poner los flejes o unos flexos allí para que nos sujeten mucho más la zona y ya no se pueda mover el tobillo. Luego a mayores, para lo del el talón de Aquiles o el tendón de Aquiles, estas rodilleras vienen como con una especie de almohadita, o sea, una almohadita detrás, en la zona de donde empieza el empeine, antes del talón, para aliviar el dolor. Para aliviar el dolor en la zona justo de unión del tendón de Aquiles, ¿vale? Las demás son todas un poquito más parecidas, solo que les vamos a ir añadiéndole sujeción, pero es verdad que las del tendón de Aquiles son especiales, tienen esa almohadillita abajo para hacer un poquito más para dejar la zona más relajada. Luego en esta parte de otros productos quería comentaros pues que es verdad que a lo mejor como ortopedia que va en contacto directo con el cuerpo no es, pero bueno, que en las oficinas de farmacia pues también tener en cuenta que se dan muchos tipos de ayudas para el enfermo, como son pues eso, los bastones, los andadores, las sillas de ruedas. También hay incluso pues eso, grúas, camas, etcétera. Y es verdad que las farmacias no solo pueden ayudar al paciente a pues ayudar a elegir la que mejor les venga, etcétera, sino que además es verdad que se puede pedir una especie como de reembolso cuando es una persona que la necesita por desgracia sí o sí, porque es una enfermedad que no, pues eso, limitante, que no le permite levantarse, no puede moverse, etcétera. La seguridad social puede hacer un reembolso del precio no íntegro de la silla de ruedas, por ejemplo, de los andadores, que es con lo que más se hace. Y es verdad que conviene también pues, que conozcamos esta opción para ayudarles a veces a rellenarlo, porque tienen que presentar unas facturas y, bueno, pues como con cualquier otro trámite, pues echarles una manilla con este asunto, que es simplemente, pues bueno, ayudarles con la factura. Como nosotros vamos a tener los catálogos, pues decirles cuáles son los que sí que les van a reembolsar, cuáles no, ¿vale? Simplemente eso, comentároslo. Y ya pasamos al pie, que, que es verdad, como os comentaba también al principio, que es que en la oficina de farmacia pues al final se trata mucho las pequeñas patologías de los piececillos, es donde al final el primer sitio casi al que van los pacientes. Es verdad que no conviene que nosotros les mandemos al podólogo porque la mayoría las pueden solucionar fácilmente
con un especialista en podología, pero es verdad que el podólogo al final les va a mandar cosas que vamos a tener nosotros para tratar estas afecciones, que van a ser pues, los juanetes, los callos o las plantillas, etcétera, ¿vale? Aquí comentamos un poquito cómo funciona el pie para entender un poco cómo funciona la pisada normal y cómo podemos ver, claro, que la gente que tiene los pies planos o el pie cabo no tiene precisamente esa pisada de la forma correcta y van a tener, por desgracia, mayor posibilidad de padecer cualquier tipo de patología menor en el pie. Aunque sean patologías menores, es verdad que van a tener siempre esa propensión a tenerlos, ¿vale? Aquí os las comento un poquito, pues eso, los planos que hacen la pisada entera, o sea, no tienen la cuevita, esa bóveda que hay en el pie, y el pie cabo tiene esa bóveda más exagerada, entonces desplaza la pisada hacia la zona exterior, ¿vale? ¿Qué patologías vamos a tener? Dolor plantar, que puede ser por cualquier cosa, desde usar tacones al ejercicio físico, gente que anda mucho, gente que está muchísimo tiempo de pie, la gente que hemos dicho eso, que tiene el pie plano o el pie cabo. Al final es una cosa que se les va a acentuar, que cualquiera nos puede dar un poquito de dolor de pie por lo que sea, pero precisamente esta gente va a tener más posibilidades de padecerlo. ¿Cómo les podemos ayudar? Pues evidentemente si estamos usando tacones todos los días, pues decirles que es mejor cambiar a un calzado más cómodo, hacer pediluvios, el estar descalzo en casa, es verdad que eso, pues bueno, ahora en invierno apetece bastante poco, pero bueno, es verdad que andar descalzo casi cura la mayoría de las patologías de pies, porque es cierto que los zapatos, por mucho que las hormas sean buenas, pues siempre no es la pisada nuestra. Estamos siempre modificándola un poco. Como hacer masajes y demás para relajar las distintas zonas, etcétera, etcétera. Y luego, pues bueno, pues recomendarle a veces las plantillas de gel, sobre todo a la gente que está mucho tiempo de pie o mucho rato caminando. Es verdad que se recomienda, por lo que también comentábamos antes, que el calzado al final nos está modificando nuestra propia pisada. Entonces con la plantilla podemos compensar precisamente esa pisada y limitar las zonas en las que a lo mejor hacemos una presión excesiva, ¿sabes? Que vamos, pues la gente que tiene los pies cabos en la zona exterior, los que los tienen los pies planos lo notan sobre todo en la zona de adelante, donde están los tarsos. Entonces con las plantillas equilibramos un poquito las zonas de presión y alivian mucho el dolor. Y luego los juanetes o hallus valgus, hallus es el hueso que se desvía, que son muy habituales y al final pasan un poquito por los mismos, que si el calzado, que si, bueno, el exceso de peso también, muchísimas, o sea, al final es algo que prácticamente casi no se puede evitar. Quien le pasa, pues es que tiene ahí un poquito el dedo de esa manera y no tiene mucha opción, pero bueno, siempre intentar evitarlo. El uso también eso del calzado muy muy ajustado no favorece nada, o sea, nos ayuda, al revés, claro, no favorece y es más fácil que se produzcan los juanetes cuando hay veces que están de moda, claro, los zapatos estos que sí en punta y demás, pues bueno, son un peligro precisamente para la gente que sea propensa a tener juanetes. Y luego además esta patología en la oficina de farmacia vamos a encontrar muchísimos productos que al final lo más importante va a ser el protector para evitar el dolor, porque claro, el juanete el problema es que acaba doliendo y puede doler incluso mucho. Y luego también los correctores, que los hay también para usar un poquito, o sea, para usarlos de día, incluso de noche. Son más rígidos y entonces corrigen la postura del hallus, del hueso gordo del pie. Y suelen venir con unas plaquitas rígidas y ahí van haciendo un poquito la corrección de la dirección del dedo. Ya sabéis que aquí casi no os pongo fotos para que no salgan los temas, como suelen ser a veces unos temas muy largos, pero luego en el online os pongo fotos de todo esto que os estoy contando, que es verdad que yo os cuento cómo están las placas y todo esto, pero no es lo mismo que verlo al menos en una foto, ya no en directo, pero bueno, al menos en una foto. Entonces no os preocupéis que luego en el otro tema ya sabéis que sí que os aparecen. Y luego a mayores os he dejado
algunos catálogos en la parte de otros recursos para que les echéis un vistazo y los podáis ver. Y a ver si el día de la tutoría puedo llevaros también algunos para que veáis un poquito los distintos productos que hay de ortopedia, ¿vale? Otra patología que también se ve mucho es la de los callos. Y esta, pues bueno, a veces es un poco inevitable, tanto por el calzado, pero bueno, pues solamente por la gente que anda más, los que andan más las tienen en las zonas de los dedos, los que les toca estar de pie los suelen tener en las zonas del talón, pero bueno, es verdad que los callos son fáciles a veces de tratar, con un poquito de, pues eso, con hidratación, con las limas, se puede evitar eso, que generen los callos duros, que son al final los que pueden darnos un poco más de dolor. Es más fácil de evitar. Y además en la oficina de farmacia vamos a tener muchísimas cosas para poder hacerlo. Una vez que salen hay parchecitos para que no duela, que vienen con una especie de almohadita para que no haga fricción y apriete el calzado. Luego están los protectores que son de silicona, pues para lo mismo, un poquito más fáciles de poner, pero para que no nos duela una vez que están. Y luego sobre todo los callicidas para quitarlos, que pueden ser, o sea, nosotros podemos quitar el callo con las limas exfoliantes, que pueden ser desde una piedra pómez a, a las eléctricas, usando muchísimas cremas de estas que hacen, que son exfoliantes, pero bueno, no tanto como un callicida, pero bueno, usando las cremas que suelen venir con alta concentración de urea o con un poquito de salicílico. Y luego ya los callicidas, que directamente pues son queratolíticos. Son cremitas pequeñitas, pero que echas en la zona de los callos y claro, van levantando poquito a poquito las capas que se han endurecido, que se han quedado duras. Y luego en la óptica, en las oficinas de farmacia, bueno, siempre se pueden tener una serie de productos, pero luego es verdad que tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo la mayoría de farmacias que pueden tener pues, las gotas humectantes, las gafas para presbicia y ya. Pero bueno, hay farmacias que a mayores son ópticas, eso ya es otra cosa, ¿vale? Ahí tienen que tener una persona que sea óptico optometrista, es distinto. Pero es verdad que en la oficina de farmacia, en la mayoría, pues también hay determinadas cosas que sí que se pueden dispensar sin la necesidad de tener a una persona que sea especialista en óptica. Que claro, eso ya es otra cosa. Aquí os cuento un poquito cómo funciona el ojo, cómo se produce la visión. ¡Uy! Bueno, os lo he puesto también, está aquí sí que os he puesto el dibujo porque es verdad o sea, es muy visual precisamente para los ojos, pero que viene aquí como muy visual, ¿no? Que, pues cómo pasa la luz a través de la córnea, cómo llega y cómo al final eh, se produce la visión en la zona del cristalino. Lo que más nos interesa a nosotros pues va a ser los defectos que va a haber en la visión. Yo aquí os pongo los refractivos porque son los que se van a poder tratar. Evidentemente hay muchísimas cosas que pueden pasar en los ojos, pero los que nos vamos a encontrar nosotros en la oficina de farmacia, que es la miopía, hipermetropía y el astigmatismo. Miopía cuando no se ve de lejos, hipermetropía de cerca, bueno, y el, y el astigmatismo, pues lo que se va a notar, lo que va a notar el paciente es que no ve las líneas completamente rectas, ¿vale? Y aquí a lo que me iba, o sea, en la farmacia vamos a poder dispensar determinados productos, pero claro, teniendo en cuenta que son de oficina de farmacia, ¿vale? En una óptica podemos encontrar muchísimas más cosas, pero claro, ahí ya tendría que intervenir un profesional, un óptico optometrista. Lo que vamos a tener en cualquiera de las oficinas de farmacia pues van a ser soluciones de limpieza de lentes de contacto, que es verdad que antes había muchísimas, había que, bueno, para usarlas eso, las lentillas había que tener que sí el limpiador de proteínas, que la solución salina, muchas cosas. Ahora es verdad que se formulan como soluciones únicas con más o menor hidratación,
pero con una sola solución conseguimos lo que se conseguía antes con 3 o 4, yo creo. Los agentes humectantes, que al final son las lágrimas artificiales. Gafas de sol, es verdad que sí que se pueden vender en las oficinas de farmacia, siempre con todos los requisitos. Luego las gafas de presbicia, que es para la vista, lo que se llama la vista cansada, para la gente que ya empieza a ver que no ve bien de cerca. Y luego es verdad, esto también me gustaba, quería ponéroslo porque bueno, en las oficinas de farmacia se venden también muchos complementos que ayudan a algunas de las patologías que afectan al ojo, la degeneración macular, por ejemplo, y son complementos que contienen al final ácidos grasos omega 6 y omega 9 y bueno, una serie de vitaminas que bueno, contribuyen un poco a estas enfermedades, ¿vale? Luego los parches, que, que además eso son productos sanitarios, ¿vale? O sea, los parches oculares, bueno, los puede coger cualquier persona para la patología que necesite, pero bueno, se emplean en el estrabismo de los niños y en ese caso pueden estar financiados, ¿vale? Es como un producto sanitario. Luego están, bueno, tengo aquí puestas las bañeras de oculares, pero prácticamente ya no se usan. O sea, es como eran botecitos, una especie de botecitos en el que tú podías meter el ojo para hacer limpieza. Pero claro, es verdad que ya como ha salido, claro, tenemos las monodosis, están las distintas gotas para humedecer el ojo y tal, entonces prácticamente no se usan porque no es muy cómodo ahí hacer el baño con el ojo y hay gente que no le gusta además esa sensación, ¿no? De meter el ojo en agua o en una solución abierto, entonces no se usan prácticamente nada ya. Y luego también os he metido aquí, es verdad, las soluciones o incluso toallitas que hay para el cuidado de los párpados y las pestañas cuando hay blefaritis, que se emplean pues, para hacer una limpieza profunda pero sin dañar la zona del ojo, porque es verdad que es una piel ya muy, 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 muy sensible. Y aquí lo que os comentaba, que en algunas farmacias pues trabajan el campo de la óptica, pero bueno, lo trabajan porque tienen al personal que corresponde, ¿vale? Y ahora ya por último vamos a hablar de las audioprótesis, que son un poquito al final los pequeños aparatos que podemos emplear para mejorar la audición en personas que padecen hipoacusia. Aquí os comento un poquito, pues bueno, igual os pongo la imagen para que veáis todas las partes del oído y cómo funciona. Y luego pues conocer un poco las causas que puede haber de pérdida de capacidad auditiva, que es lo que viene a ser la hipoacusia, que puede ser en las distintas partes, tanto del oído como incluso del nervio que afecta a la audición, ¿vale? ¿Ves? En las de conductiva o de transmisión que afectan el oído interno, en el medio o incluso en el externo. Y cuando ya nos metemos en la neurosensorial o perceptiva, ahí podemos tener en el oído o incluso ya en la zona de los nervios, ¿vale? Que claro, eso es más difícil siempre de tratar. Luego nos podemos encontrar que ocurran los dos sitios, tanto en la zona del nervio como en los órganos conductivos del oído, tanto interno, medio como externo. Y la central, esta es cuando ya directamente se pasa en el cerebro, ya ni nervios ni oído. Hay algún problema que hay en alguna zona cerebral y afecta la audición. Para tratar estos trastornos de hipoacusia, lo que tenemos son audífonos, que son pues, aparatos, o sea, tal cual, son aparatos electrónicos que amplifican de alguna manera los sonidos para que la gente que tiene baja audición los pueda escuchar. Tenemos distintos tipos dependiendo de la zona en la que se vayan a encontrar. Intraauricular, pues es en la zona de la aurícula, y luego ya están los intracanal, que están directamente dentro del canal auditivo. En el intracanal normal sí que se puede ver parte del audífono, pero muy poquito,
Y luego es verdad que están los de intracanal interno, que son muy, muy pequeños, o sea, son discretísimos y claro, a veces, bueno, es que no se ven, directamente no se ven, están en la zona del canal auditivo y entonces no se ven. Y luego está el retroauricular, que es el que va por detrás de la oreja, para que nos entendamos, va por la zona de fuera. O sea, ese sí que se suele ver, suelen ser aún así discretos, pero, pero van justo detrás, suelen ir enganchados de forma que casi no los veamos, pero claro, van fuera del oído como tal, o sea, están enganchados en la oreja. Hay una parte que sí que va dentro del oído, pero la parte más grande va fuera, ¿vale? Y hasta aquí todo el tema. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que tenemos las tutorías, los foros, cualquier cosilla para que podáis sacarle más jugo al tema, ¿vale? Pues nada, os dejo aquí ya y ánimo, ánimo que ya este es el tema 5 y solo nos queda uno. Así que dadle duro, ¿vale? Un saludo.